No, pues, qué buena masacre se aventó su compañero Manuel con ese 1, 3, 6, 7. Ok. Pues bueno, vamos con el tema del día de hoy. El tema es cortito, así que, bueno, espero que no nos vamos a tardar mucho el día de hoy. ¿Puede grabar? Sí, de veras. Gracias. Vamos a poner a grabar esto. Mouse. Pues no lo estoy compartiendo. Ok. Entonces ponemos esto. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es relativamente corto, ya que toma gran parte de lo basado, de lo descrito por von Neumann para definir una computadora, ¿no? Los elementos que debe de tener una computadora, y es la arquitectura Harvard. Tiene otras características, tiene otras diferencias en cuanto a cómo maneja los elementos, por ejemplo, la memoria, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en otra característica muy, muy particular que diferencia a Harvard de von Neumann, bueno, de la arquitectura Harvard de la arquitectura von Neumann, que es cómo maneja estos registros, bueno, y el almacenamiento tanto de instrucciones como de datos. Esta arquitectura fue desarrollada, ¿dónde creen? Pues en Harvard, con su primer computadora desarrollada dentro de esta universidad en 1940 por Howard Aiken. Una de sus principales características, la más representativa, es la separación tanto de memoria como de bus para los datos y para las instrucciones. Al separar estos dos elementos y tener buses distintos a cada una de estas memorias, agiliza los tiempos de ejecución, ya que en arquitectura von Neumann, ambos elementos, datos e instrucciones, se almacenan en la misma memoria y comparten el mismo bus de datos. ¿Esto qué genera? Que si yo quiero hacer la operación de sumar dos números, tengo que ir a la memoria, pedirle que me mande el dato, esperar que me lo mande, ir y pedirle el segundo dato, esperar a que me lo mande, ir a pedirle la instrucción para sumarlos y esperar a que me lo mande. Son 3 ciclos esperando datos, ¿no? Que ese bus se utilice para enviarme los datos y la instrucción. Al separar físicamente el bus para datos y para instrucciones, reduce ese tiempo. En este caso, pasamos de 3 ciclos, 2 datos y una instrucción, lo disminuimos a 2 ciclos. En el primero va el primer dato y la instrucción, y en el segundo va el último dato que falta. Si fuera una operación que solo necesita, bueno, en general, reducimos ciclos, ¿no? Todo lo que hagamos, por lo menos se va a reducir en un ciclo, ¿no? Ya que estamos enviando y recibiendo al mismo tiempo un dato y una instrucción, ¿no? En este caso, de una sola instrucción, pues reducimos un ciclo, ¿no? Pero vamos a ver más adelante con otras técnicas y cómo aprovechar los recursos del procesador, que esta optimización tiene un reflejo bastante considerable, ¿no? Pero esta es la principal característica. Bus y almacenamiento físico de datos e instrucciones van por separado y llegan o pueden llegar al mismo tiempo al procesador. Ventajas de esta separación, pues es ahorrar ciclos, ¿no? Lo cual hace más rápido el funcionamiento del procesador, ¿no? Todo lo que realice un procesador con arquitectura Harvard
lo va a hacer más rápido. Te estamos ahorrando ciclos en cada ejecución de instrucción. Desventajas, desarrollar esta circuitería pues es mucho más compleja, ¿no? Tenemos otro bus extra, otras líneas de cobre extras, las cuales hay que distribuir dentro de nuestra placa y dentro de nuestras conexiones, ¿no? Y por los tamaños que se suelen manejar hoy en día, pues eso es relativamente complejo. También es más costoso, ya no solo en diseño, en desarrollo, sino en materiales. Tenemos más líneas de cobre, tenemos más memoria, o tenemos otro chip de memoria que instalar. Entonces, el espacio pues se vuelve más difícil de trabajar, tenemos más líneas de cobre, las cuales nos pueden estorbar. Entonces, en general, la arquitectura Harvard es más compleja y más costosa, por lo que hoy en día no es tan utilizada. Ahorita vemos que realmente sí. Pero comparando la arquitectura Harvard con la arquitectura von Neumann, tenemos diferentes características, ¿no? Von Neumann es más lenta en general, pero un poco más económica. Harvard es más rápida, pero más costosa. Y hoy en día, pues, suele ganar más la parte económica que la funcionalidad, ¿no? Ya que sí, tenemos mejora de rendimiento, pero realmente para el uso cotidiano, el uso que le da la gran mayoría de las personas, una optimización de este tipo no es notoria, ¿no? Se utiliza en computadoras especializadas, en computadoras o en supercomputadoras, más bien, que realmente sí se ve reflejado esta optimización de la arquitectura, ¿no? Pero de manera cotidiana, bueno, incluso, ahorita lo vemos al final, hoy en día ni siquiera utilizamos Harvard ni von Neumann, ahorita lo vemos, ¿no? Pero bueno, principal característica, ¿no? Esta división de los buses. Otro ejemplo donde pasa esto, tenemos alguna imagen donde vengan los dos. Esta sirve. Bueno, si estuviera más grande hubiera sido mejor, pero funciona, ¿no? Tenemos estas dos tecnologías para conectar periféricos. Hace algunos años, yo diría a lo mejor una década, poquito más, el estándar eran estos cables PATA, ¿no? Estos cables largos, muy planitos, en los cuales iban todas las líneas de cobre, todos esos bits de la arquitectura, ¿no? Hoy en día, el estándar son estos cables SATA, súper pequeñitos, delgaditos, con una conexión mucho más pequeña, ¿no? Un cable SATA es una comunicación en serie, de ahí la S. Un cable PATA es una comunicación en paralelo, de ahí la P. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación en paralelo, cada tic de reloj, digamos que este cable tiene 32 líneas de cobre, 32 buses, entonces cada tic de reloj envía 32 bits. Cada tic, 32 pulsos, 32 unos o ceros. Mucho más rápido. El SATA, al ser en serie, necesita 32 tics de reloj para enviar los mismos 32 bits. Mucho más lento. Un cable PATA solo requiere un tic y ya te envió 32 bits. Un cable SATA necesita 32 tics de reloj. Mucho más lento si lo comparamos en 1 contra 32, ¿no? Mucho más lento. Pero SATA es mucho más económico. Tenemos menos líneas de cobre, tenemos menos material, el puerto es más delgado, así que podemos optimizar también en las conexiones del puerto. Toda la circuitería de la tarjeta madre, pues también se reduce las líneas de cobre, se reduce la complejidad del diseño, el plástico, todo es más económico. Entonces, desde hace algunos años, pues se fue cambiando de esta tecnología PATA, mucho más rápida, pero muy costosa, ¿no? Tenemos muchas líneas de cobre, tenemos mucho plástico, tenemos una mayor complejidad en el diseño de la tarjeta madre para poder aceptar este tipo de puertos. Entonces se fueron dejando de lado, pareciendo una tecnología vieja con respecto a la SATA.
pero en realidad la SATA es mucho más lenta. Que sí, se ha solucionado de otras maneras, ¿no? Incrementando los hercios de los componentes, pero si con esos mismos hercios de los componentes actuales utilizáramos componentes o puertos PATA, tendríamos todavía una mejora en cuanto a rendimiento. A lo mejor no una mejora tan considerable, no es que se duplique, se triplique las velocidades, ¿no? Pero sí tendríamos una mejora, pues en ciertos casos significativa, ¿no? Pero mucho más costoso estar utilizando estos protocolos de comunicación, ¿no? Entonces, pues se hizo el cambio a SATA, más económico, ¿no? Pues esto mismo pasa con arquitectura von Neumann, arquitectura Harvard. Harvard es más veloz, es más eficiente en los ciclos que utiliza, pero es más costoso. Entonces, von Neumann, que sí, en su momento, como lo hemos visto, mientras fueron definidos, o o iba evolucionando la computación, sí, era cierto, pero la verdad es que hoy en día no utilizamos ni Harvard ni von Neumann. Lo que se utiliza hoy en día es la arquitectura Harvard modificada, que es la unión de estas dos arquitecturas, tratando de tomar lo mejor de cada una de ellas. Harvard nos define que debemos de tener bus y memorias por separado para instrucciones y datos. Von Neumann comparte el mismo bus, comparte la misma memoria. ¿Qué es lo que hace Harvard modificada? Mantiene una sola memoria, tanto para instrucciones como para datos, pero divide los buses. Vamos a tener un bus para datos, un bus para instrucciones, que van a estar conectadas a la misma memoria. Entonces obtenemos un poquito lo mejor de ambas arquitecturas, ¿no? Podemos enviar, al ser buses separados, podemos enviar al mismo tiempo una instrucción y un dato, ¿no? Pueden ir al mismo tiempo, pero es la misma memoria. No nos da la misma velocidad, ya que es el mismo componente, ¿no? Y pues tiene que dividir su trabajo, pero pues nos da ese extra de tener los buses separados, ¿no? No es tan complejo, ya que no hay que tener dos chips de memoria, ver cómo los podemos acomodar, únicamente tener dos buses, ¿no? Entonces, realmente esta es la arquitectura que se utiliza hoy en día, ¿no? Tomando lo mejor de estos dos mundos, ¿no? De estas dos arquitecturas. Y bueno, esto pues lo hemos visto a lo largo de las clases, ¿no? Que todas estas definiciones, todas estas bases sobre las que se desarrolla la computación, realmente hoy en día pues se han tenido que actualizar, ¿no? Sí nos sirven como base, como fundamento, pero pues al ser desarrolladas hace tanto tiempo para cómo ha ido evolucionando la tecnología y la computación, pues ya no son tan aplicables hoy en día, ¿no? Hay que hacerles esos ajustes para que puedan funcionar los equipos con las necesidades y requisitos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, arquitectura Harvard, les digo, define otro tipo de diferencias con respecto a von Neumann. Sí les recomiendo que investiguen un poquito más sobre arquitectura Harvard, sobre arquitectura von Neumann, conózcanla un poco más a detalle. Aquí hablamos muy por encimita sobre estos temas, ¿sí? Sabiendo qué otras características tiene arquitectura Harvard con respecto a von Neumann, pues también podemos saber qué se toma de una y qué se toma de otra de las arquitecturas, ¿no? ¿Dudas? Hasta aquí, chicos. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna. Creo que no, profe, todo bien. Entonces... Bueno, como duda,
No, profe. ¿Sí? Pata es lo mismo que IDE, ¿cierto? Que IDE, ay, me suena, a ver, déjame. IDE. Sí, supongo que IDE será o el puerto o el protocolo, pero PATA se refiere a la comunicación en paralelo y SATA en serie. Gracias. Sí, digo, déjame checarlo más a detalle, pero supongo que es, por ejemplo, con algo similar que pasa con USB, que USB es el protocolo de comunicación, pero pues lo más común es llamarle memorias USB. El nombre correcto sería memoria flash. Supongo que es algo similar, simplemente un término más coloquial, más común. Ok, bueno, ya algo que me faltaba, que no, ya hice la modificación. Ya el Classroom tiene cargados los porcentajes con los que se va a evaluar. Ya en cuanto se vayan calificando las tareas, Classroom va sacando la calificación final automáticamente. Cada tarea ya está referenciada al rasgo a evaluar al que pertenece. Hasta ahorita pues tenemos la tarea de asistencia, correspondiente obviamente a la de asistencia. También me faltaba publicarles esta de diccionario, que vamos a ponerla de una vez. Esta es la tarea que van a ir llenando a lo largo del semestre. Ya también la tienen. Y pues hasta ahorita todas las demás son del rubro de tareas. Todas las tareas son del porcentaje de tareas. Bueno, que en el documento venía definido como Classroom, ¿no? Algo así decía. Cuando lleguemos a la evaluación parcial, pues va a salir esa tarea con el rasgo de, creo que evaluación parcial, no recuerdo cómo le puse. Sí, exámenes parciales, ¿no? Y el proyecto final saldrá con la categoría de P final, para que ustedes tengan en cuenta qué porcentaje están perdiendo, si no hacen buena tarea, si la hacen incompleta o no obtienen el 10, puedan ir estimando su calificación final. Tarea del día de hoy. Otro tipo de arquitectura que ha sido muy sonada en las últimas semanas, ¿no? Los procesadores con arquitectura ARM, o bueno, los procesadores ARM, ¿no? Porque la A ya es de arquitectura. Entonces, ¿qué son estos procesadores? ¿Qué características tienen? ¿Por qué están siendo utilizados con tanta frecuencia o por qué han sido sonados últimamente? Desde Mac, por ejemplo, con pues todo lo que ha salido sobre Windows 11, las nuevas características que trae el sistema operativo basado en este uso de estos procesadores. Entonces vamos a ir viendo con esta tarea, conociendo un poquito más por qué están siendo tan sonados últimamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya para terminar. Yo, profe, otra vez yo no entendí lo de la asistencia. No, la tarea de asistencia no es necesario hacerle nada. Esta tarea simplemente yo cada clase durante las preguntas pues voy restando porcentaje, ¿no? Y yo se las devuelvo con la calificación que hayan logrado mantener durante todo el semestre, ¿no? Solo que ya ahora sí viene referenciado su rubro. Ok, profe, gracias. Ok, pues si no hay dudas, chicos, si no hay más preguntas. A mí me surgió una duda, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita en esta no pude contestar bien bueno, nada prácticamente, de lo que me preguntó. Pero si me gustaría recuperar algo del porcentaje, ¿se podría o ya? Ya no sé. Pues como realmente hasta la tercera falta es cuando pierden 1% de asistencia, las dos primeras pues digamos que son su colchón, ¿no? Tienen la opción del examen final,
en dado caso de que llegaran a perder mucho porcentaje de asistencia, pero pues bueno, lo normal es que no suceda, ¿no? Realmente hasta la tercera falta pierden 1% del 100, ¿no? Que en muy, muy pocos casos es significativo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias. Pero pues si a partir de la tercera, pues va incrementando, ¿no? La segunda ya pierden 10, lo cual sería 2%. Entonces, sí, pues traten de no llegar ni a la tercera falta, ¿no? Para que no les afecte demasiado. ¿Alguna otra duda, chicos? Última oportunidad. ¿No? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Pues profesor, ninguna duda. la siguiente clase del miércoles, pues es 15 de septiembre y los días 15 y 16 no hay clases, son días inhábiles. Entonces, no, con ustedes, pues nos vemos el día viernes. Pensé que ya no nos veíamos esta semana, pero sí, no nos vemos el miércoles, pero nos vemos el día viernes. Y si no hay más dudas, chicos, si no hay comentarios, nos vemos el viernes. Que tengan bonita noche. Cuídense en las fiestas, no se expongan, traten de salir lo menos posible. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, chicos. Ok, gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profesor. Que tenga buena noche. Gracias, profesor. Hasta luego, felices fiestas.